Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, amada iglesia. El tema de hoy es: mi familia es un regalo de Dios. Bueno, ¿cuántos pueden decir eso? Estamos en tiempos en que la humanidad está centrada en sí misma de una manera muy alarmante y cada vez son menos las personas que valoran tener una familia. Basta ver que las sociedades más desarrolladas tienen hábitos cambiados en el cuidado de las relaciones humanas y de los recursos naturales. Se está dando más valor a las mascotas que a las personas. Y es más común que los grupos humanos adopten animales en vez de hijos. Si pidiera, por ejemplo, que cada uno en la iglesia haga un relato corto de la historia de su familia, tal vez podrían empezar a recordar las historias que contaban los abuelos antes de dormir o antes de comer, de esas noches de charlas interminables entre hermanos, ya cuando las luces estaban apagadas, de los planes familiares para ir de paseo o para tener una actividad en el feriado cercano. Bueno, sería muy fácil recordar los nombres de los primos, por ejemplo, que llegaban a la casa y hacían que el día se convierta en una fiesta para los niños y en una verdadera jornada de trabajo para los mayores. Recordar las fiestas de cumpleaños, las parrilladas en el patio trasero pequeño, los juegos a las escondidas y el gusto de las niñas de ponerse los vestidos de su mamá. Una forma de traer los recuerdos para poder escribir ese relato son los antiguos álbumes de fotos. No sé si todavía tienen algunos. Esos cuando eran en papel fotográfico. Posteriormente aparecieron las filmadoras y me queda así después de los celulares. Sentados podían pasar la mirada a cada foto y de vez en cuando aparecería una lagrimita por el recuerdo del que se fue inesperadamente. O aparecerá la sonrisa disimulada por esa foto que retrata el noviazgo de los papás. Y se ven tan jóvenes, tan formales, tan sonrientes, tan ilusos. Las fotos de la casa, del auto, de las mascotas, de los vecinos y los equipos de fútbol del barrio. Bueno, podría pasar toda la mañana hablando de los recuerdos que estarían escritos para armar el panel de relatos cortos de la familia en la CCR. Y es que la familia es lo primero que acoge al ser humano cuando viene a este mundo, por lo menos los que vienen en condiciones normales. Sus familiares son los primeros rostros que ven en cuanto pueden abrir los ojos. No sé si se acordarán, pero los ven primero. Y tal vez todo esto te haya generado un poco de nostalgia, este recuerdo, porque tu familia está lejana, porque alguno de los miembros de tu familia no está cerca tuyo, o porque sin desearlo se han separado hace mucho tiempo y se volvió difícil volver a encontrarse de nuevo. Yo tengo un nudo en la garganta al recordar a mi familia, los momentos lindos que pasamos y las no pocas tristezas que nos deparó este andar en esta vida de sufrimientos, de luchas, de victorias. Es que pensar en la familia es pensar en lo bueno que fue Dios al hacer que un grupo de personas tuviera la capacidad de tener fuertes sentimientos de amor, de solidaridad, pero también nos hace dar cuenta de lo frágil que se hace cuando no la valoramos como un regalo del cielo. No puedo negar que la familia, como base de la sociedad, la base del plan de administrar la creación y de la única forma correcta de multiplicación, es el objetivo principal para su destrucción por parte de las fuerzas escondidas en las tinieblas. El enemigo genera contiendas, divisiones,
construye muros de indiferencia entre los miembros de la familia, promueve conflictos, ofensas, heridas, cosas que apuntan a la destrucción de la unidad familiar. En contraste, Dios desea la unidad, la restauración, el amor, y por tanto te equipa y te enseña que en tu familia, punto número 1, unidos superarán los obstáculos. Génesis 11, 29 al 30 y 12, 5 dice: y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Son dos etapas interesantes, y seguramente cuando Abraham se casó con Sarai, tuvieron la oportunidad de hablar y plantearse la idea de tener varios hijos, como era la costumbre de esa época, de tener una familia numerosa, de hacer un espacio amplio en la vivienda. Y aunque la crianza de los hijos demanda de mucha paciencia, especialmente de parte de los hijos, como todos, se hicieron ilusiones de tener una familia. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que Sarai era estéril, que ella no podía tener hijos. Entonces, seguramente aparecieron algunas discrepancias, ocasionadas precisamente por esto. A lo mejor hubo decepción, nadie espera semejante noticia, pero lo valioso es que perseveraron juntos, estuvieron unidos, a pesar de semejante problema. Realmente a mí me admira cómo otros, por simplemente una distancia y discrepancia en un criterio, pues ya prácticamente se han separado. Por un cambio de opinión, por simplemente no asumir bien las cosas, pues ya están a punto de querer firmar los papeles del divorcio. ¿Cuántos están dispuestos a echar por la borda su matrimonio, su familia, simplemente porque es algo que a mí no me complace? Es muy interesante tener en cuenta todos los detalles que la Biblia muestra como importantes. Y ya varias veces hemos estado viendo que los nombres tienen muchísima importancia. El nombre Abraham significa padre enaltecido o padre de altura. La raíz hebrea de esta palabra indica altivo, orgulloso. Así es que este hombre estaba ya con un estigma, pero él era así. Estos términos que recuerdan que el orgullo y la autosuficiencia son pecados que impiden recibir las bendiciones y retrasan el cumplimiento del plan de Dios en tu vida y también en aquel que la sufre. Este aspecto del carácter en el cristiano es el que necesita de la mano del Señor, así como las manos del alfarero en el barro. Y si esta mañana te das cuenta que tu reacción normal ante lo que Dios está utilizando para frenar tus planes, para obstaculizar lo que tú quisieras, es pensar que de repente ni me escucha. Es como si Dios estuviera detrás de una pared de vidrio templado. O de repente tienes una extraña sensación de incomodidad en tu corazón generada por el Espíritu Santo. Pues te pido que analices si estás atrapado en el pecado de orgullo. Si crees que siempre tienes la razón. Si vos eres la voz oficial. Si no aguantas que otros opinen diferente. Y peor, si crees que tú tienes la última palabra. Pídele al Señor que, al igual que al barro, lo hace el alfarero, te forme de nuevo, que saque de ti
lo que te aparta de la presencia de Dios y lo que hace que tu familia no sea feliz. Eso era Abraham. Él necesitaba urgentemente eso. Tal vez no lo sabía. Tal vez nunca había analizado su propia vida. Pero eso no impide tener la realidad. Necesitaba ser transformado. De igual manera es interesante observar lo que significa el nombre Sarai, que es dominante. Significa dominante. La raíz hebrea de esta palabra indica jefe, cabeza, comandante. ¡Oh, qué calificativos para una mujer casada! Estas palabras recuerdan que Dios ha establecido roles en el hogar. El hombre es la cabeza de la mujer y Dios le demanda tratar a su esposa como a vaso más frágil. Y ella es ayuda idónea. Bueno, pero se ve que en esta situación, como el de muchas familias conocidas, el matriarcado está vigente. La esposa es la que manda y ordena. Entonces los roles de la familia están adulterados. Ya ustedes se están acordando cuántas veces esta mujer dio instrucciones a Abraham. Una muy fatal. Bueno, pero si es tu caso, hermana querida, te ruego que reconozcas tu condición y te arrepientas. Deja que se haga la voluntad de Dios en tu hogar y seas lo que el Señor quiere que seas. Una verdadera fuente de bendiciones para tu familia. Un obstáculo que debe superar la familia es la lucha de temperamentos que afectan los roles y generan la mayor cantidad de problemas al interior. La solución, pues, es llevarlos a los pies de Cristo. Él es el único que realmente puede transformar el corazón del hombre, obviamente de la mujer. Recuerda que el amor cubre multitud de pecados. Por eso no se critiquen unos a otros, sino oren los unos por los otros, como parte de su vida cristiana, como algo natural de la familia. Podrían darse tiempo para analizar las causas de sus diferencias y encontrar soluciones imaginativas. Bueno, en la iglesia tenemos el ministerio de familias y el Señor nos bendice cada 15 días con enseñanzas. Pero si son llevadas a la práctica, entonces sí son muy beneficiosas. Porque si solamente son escuchadas, es mera información. Si te trae beneficio, porque las escuchas con toda seguridad, estas enseñanzas acercan más a las familias a la voluntad de Dios. El Señor Todopoderoso sabe exactamente cuál es la solución a una vida que está con el rumbo cambiado y que no sigue lo que conviene para que le vaya bien. Y entonces Él pone el remedio adecuado. Eso fue lo que sucedió en la vida de Abraham y Sarai. El nombre de Abraham lo cambia. Y desde ese momento Él lo llama Abraham. ¿Qué significa? Padre de multitudes. Y a Sarai, Dios le cambió por Sara, que significa princesa, señora noble. Era un acto completamente necesario. El Señor no solo cambió sus nombres, sino transformó el carácter de ambos, haciéndolos poderosos instrumentos de bendición. Ojalá, yo espero que sí, tal vez no tenga que cambiarte el nombre a ti, pero es seguro que tiene que cambiar algo de tu forma de ser. No puedes quedarte en la carnalidad de la vida pecaminosa. No, especialmente después de que has tenido un encuentro personal con el Señor en tu conversión a tu vida, a la vida cristiana. A partir de ese momento tienes un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Todas las cosas fueron hechas nuevas. No puedes quedarte como antes. Solo ponte a pensar algo. ¿Te imaginas? Yo me he enloquecido pensando esta situación. ¿Te imaginas esa relación entre esas dos personas, Abraham y Sarai?
los roces y las diferencias entre el padre altivo y la esposa dominante? Muchas veces el hogar se convierte en un campo de batalla, donde la meta es alcanzar el poder, y lamentablemente se olvida que la vida cristiana es para glorificar a Cristo. Una familia cristiana es luz en medio de las tinieblas. Por eso tienes que permitir que sea Jesucristo nuestro Señor quien brille en tu hogar. Dice el pasaje que Abraham y Sarai realizaron un largo y exigente viaje. Tomaron muchas cosas, incluido al sobrino Lot, y fueron desde Ur de los Caldeos en Babilonia hasta la tierra de Canaán, aunque hicieron una escala de algunos años en Harán, pero finalmente llegaron a la tierra de Canaán. En el viaje tuvieron que superar muchas incomodidades. Esas son las que son propias de un viaje, de un trayecto largo. La tierra seca, un clima difícil, las molestias de estar montado en un camello o de repente en un caballo durante semanas. Pero lograron superarlo todo. ¿Por qué? Porque se mantuvieron unidos, juntos, con el mismo objetivo. Y hasta Canaán llegaron, dice. Qué interesante es saber que a pesar de la dureza de las condiciones a las que estaban sometidas por el largo viaje, ellos permanecieron unidos. La vida familiar es un largo viaje, con caminos tortuosos, con climas ásperos, con situaciones difíciles para enfrentar. Solamente ponte en la analogía. ¿Cómo se podrá pasar todo ese proceso? Dios desea la unidad, la restauración, el amor, y por lo tanto te equipa y te enseña que en tu familia, en el punto número 2, la oración en familia y por la familia sostiene el hogar. Génesis 12, versos 6 al 8, dice: pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. En este texto se debe destacar la frase que dice: y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo no es solamente un simple vecino o alguien que conoce el lugar. Es una figura del enemigo de nuestras almas. Representa a aquel que se opone a los planes de Dios. Esta figura te debe hacer entrar en razón que el peligro de la tentación y el pecado está siempre latente. No es posible estar libre de esto, porque es parte de la vida de este mundo caído. Todos los problemas que arrastran a una familia a la crisis están relacionados por la presencia del cananeo, del enemigo de Dios. Entonces, lo más prudente es tener una vida de oración en la familia y por la familia. Un estado de oración constante te lleva a ti y a tu familia a estar atento al ataque rabioso del enemigo de Dios. Pero también tiene un final feliz. Ese que el Señor te lo da cuando eres fuerte, valiente en Cristo. La primera carta de Pedro representa algo así en el capítulo 5, versos 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El esfuerzo y la vigilancia cristiana te dice que debes ser sobrio y estar alerta en oración familiar. Líneas arriba, el apóstol Pablo te dice que dejes toda tu ansiedad en manos del Señor. Pero ese hecho de que descargues todo en Dios, pues no te da el derecho de sentarte cómodamente y no hacer nada. Pedro sabía lo difícil que es esta vigilancia, porque se acordaba que en Getsemaní se habían dormido con sus condiscípulos y él, cuando debieron estar en oración y velando con Jesús. El cristiano tiene que confiar en Dios, pero al mismo tiempo aplicar todo su esfuerzo y vigilancia a vivir para Cristo. Al resistir, sabes que el diablo siempre está al acecho, a ver a quién puede arruinar. Y de nuevo Pedro, al estar escribiendo esto, se ha debido acordar de cómo el diablo le había vencido para que negara a su Señor. Tu fe debe ser como una muralla sólida, contra la que se estrellan los ataques del diablo, para que acabe por retirarse cuando le resistas valientemente en oración, reforzado por el poder de Jesucristo. Pero nada es fácil, y siempre habrá mucho sufrimiento. Y eso es lo que dice. Muchos leemos, dice un poco de tiempo. A veces un poco de tiempo pueden ser 1000 años, dice el Señor. Pero después de un periodo muy difícil de aceptación, que no va a ser más prolongado que tus fuerzas, te va a restaurar. Dios lo va a hacer. Te va a establecer. Te va a fortalecer. Y te va a afirmar. Bueno, hay todo un cuadro detrás de cada una de estas palabras que usa Pedro. Cada una dice algo de que el sufrimiento está diseñado para beneficiarte mientras lo padeces. Por medio del sufrimiento Dios te restaura. Esa palabra restaurar es la que se usa para decir arreglar una fractura. Es la misma palabra que aparece en Marcos 1:19 y habla de remendar las redes. Quiere decir suplir lo que falta, arreglar lo que está roto. Y si el sufrimiento lo aceptas con humildad, confianza y amor, entonces puedes reparar las debilidades de tu carácter y darte todavía lo que no tienes. Por medio del sufrimiento Dios te establece, dice Pedro. Y esa palabra establecer quiere decir hacerte tan sólido como el granito. El sufrimiento de tu cuerpo y el dolor de tu corazón. Una de dos, o te hacen colapsar, o te dejan con un carácter de una solidez tal que nunca habrías podido obtener de otra manera. ¿Cómo deseas terminar? ¿Sólido? ¿Inquebrantable? Por medio del sufrimiento también Pedro dice que Dios te fortalece. Esa palabra fortalecer quiere decir llenar de fuerza, hacerte más fuerte y resistente. Una vida sin esfuerzo, sin disciplina, se vuelve blandengue, así como un pedazo de gelatina. Es algo precioso cuando tu fe sale victoriosa del dolor, de la aflicción, de la desilusión, cuando es perfeccionada para servir al Señor. Y Pedro abunda diciendo que por medio del sufrimiento Dios te afirma. Esa palabra afirmar quiere decir echar el cimiento, afirmar una base. Ya te estás dando cuenta de dónde va. Cuando tengas que enfrentarte con la aflicción y el sufrimiento, pues llega hasta el fondo del lecho rocoso de la fe. Y ahí tienes que poner tu cimiento sobre la roca sólida que es Cristo. Entonces podrás darte cuenta que hay cosas que son inconmovibles, que son firmes, que resistirán todo, y eso es tu carácter.
El sufrimiento no puede hacer estas cosas preciosas para cualquiera. A una gran mayoría tal vez la puede conducir a la amargura, a la desesperación, o hasta quitarles la poca fe que tienen. Pero si tú lo aceptas con la seguridad de que la mano del Padre nunca te va a producir una lágrima inútil, entonces verás cosas que nunca las podrías ver con una vida fácil y sin sufrimiento. Ahí puedes decir entonces como Pablo: me gozo en las tribulaciones. Me gozo en las tribulaciones. Y como dice el pasaje de Génesis que estamos viendo, allí donde el peligro estaba latente, donde la vida de Abraham no era fácil y tenía muchos sufrimientos. Ya tenía uno, ¿no es cierto? Ya lo hemos identificado. Y lo tenía como atento, todo el tiempo atento y vigilante para que no vengan cosas peores. Entonces se apareció Dios para confirmar su promesa. Y eso utiliza a Abraham, ese momento especial, para edificar un altar. En un mar de sufrimientos y pruebas puedes encontrarte con Dios. Puedes hacerlo por medio de la oración familiar. Y aunque el enemigo te quiere estorbar y detener las bendiciones del Señor, fíjate lo que dice, que Abraham edifique un altar. ¿Qué es el altar? El altar es símbolo de adoración, de comunión con Dios, de oración, de sacrificio. Es el escenario donde puede rendir su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Abraham edificó un altar al Señor cuando se le apareció por segunda vez. No, el Señor no lo hace cada rato, de la manera en la que se le apareció a Abraham. Mientras él estaba de viaje en Harán, que es un sitio donde él se demoró en su viaje, pues el Señor no se le apareció. Ahí él estaba bien ocupado. Ahí en Harán estaba haciendo Harán muchas cosas. Yo te pregunto, ¿estás muy ocupado? ¿Estás de repente con muchas actividades? ¿Y quieres que el Señor se presente ante ti? ¿Y quieres que Él te visite? Una razón por la que no puedes recibir las bendiciones de Dios a través, por ejemplo, de la lectura o del estudio de la Biblia, es porque no logras vivir de acuerdo con lo que Dios te dice, te revela. Si obedecieras a Dios, experimentarías más y más grandes bendiciones. En la experiencia de Abraham puedes ver que Dios no se le apareció otra vez hasta que el patriarca decidió obedecer y continuar el viaje. Estaba cómodo, estaba tranquilo, ocupado, sí, en un trabajo de repente. Estaba ocupado en sus cosas, sí, atendiendo a su familia, probablemente. Pero había descuidado su relación y su comunión con Dios. Había descuidado el estar absolutamente pendiente de su relación íntima. Entonces, cuando resuelve hacerlo y resuelve obedecer, el Señor le muestra su presencia. No es que se haya ido, no es que el Señor estaba de viaje y bueno, mientras estás ocupado yo me voy y voy a atender a otro. Él siempre estuvo ahí. Él siempre estuvo ahí. Y aunque pecó a Abraham, él nunca se fue. ¿Cuál fue la diferencia? Él no tenía capacidad de percibir la presencia de Dios. Hermano, tú también. Hermana, tú también. Puedes edificar un altar. Allí te encontrarás con Dios, en tu propio espacio. Allí recordarás el sacrificio que Jesús hizo por tu salvación. En ese lugar te someterás a Dios como una ofrenda viva. Y ofrecerás un sacrificio de alabanza y de oración familiar. Ese lugar especial en el que derramarás tu corazón. El altar de Abraham
recuerda la importancia de orar con y por la familia. Mira lo que pasó. Dios le dijo en ese momento que se presentó delante de él y lo encontró. Dios sale siempre al encuentro tuyo, tú nunca vas a buscarlo. Él te hace dar cuenta, oye, estoy aquí. Y le dijo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham se echó en la hamaca, no. Abraham empezó a orar por su descendencia, por su esposa, aunque ella no podía tener hijos. Entonces no buscó la forma de decir, ahora, ¿qué voy a hacer con esta mujer? Y volverse un crítico ácido. Ni tampoco se enemistó con ella y se enojó al extremo de decir, te pongo al hielo y estate tú ahí, no sé, ¿cómo va a pasar esto? Intercedía por ella, oraba por ella. La dificultad no era ella, la dificultad podía ser el corazón de Abraham. Y luego menciona el pasaje en el versículo 8 que Abraham levanta un segundo altar. Y añade el texto, y allí invocó el nombre de Jehová. Es decir, su vida de oración y comunión con Dios empieza a crecer. Se convierte en un hombre que acude constantemente al altar. Este es un aspecto clave para sostener tu familia. Es el cimiento más fuerte y poderoso, Jesucristo nuestro Señor, el único. Abraham pensó que esto era muy importante, porque allí se podía encontrar con Dios. Podía ofrecer sacrificio por el pecado. Podía mostrar sumisión a Dios y adorarlo. Y podía orar junto con toda su familia. No te fijes ni creas que este es un lugar geográfico, una esquina en el departamento, o un lugar en determinado lugar de la alacena, o dentro del ropero. No es un lugar físico. Dios está en todas partes. Es un lugar donde tu corazón se derrama delante de Él y hace todo lo que tiene que hacer. Abraham hizo dos cosas al entrar en la tierra prometida. Armó su tienda, dice, y edificó un altar. Esto es el testimonio de su relación con Dios. Y donde sea que fue, dejó una señal que mostraba su relación. Yo te pregunto, ¿de qué manera testificas tú? ¿De qué manera se podría alguien dar cuenta que eres cristiano? ¿Cómo muestras a otros que tienes y te une una buena relación con Dios? De repente por ahí se te ocurre, no, pero es que tengo algunos cosas externas, o sea, algunos símbolos cristianos. No sé, digamos, tengo mi Biblia sobre el escritorio, o tengo ahí unos cuadritos con mensajes cristianos. Pero tienes que darte cuenta que esas cosas, ¿no es cierto?, deben estar de acuerdo con tu conducta. Y tus palabras tienen que estar respaldadas por una vida cristiana real, que todos podamos verla. En el caso de Abraham, los cananeos pronto pudieron enterarse de que él era un hombre con sencillez y sinceridad que adoraba a su Señor, su Dios. Cuando oras y buscas la presencia de Dios en tu vida y la de tu familia, será el gobierno y la voluntad de Dios lo que influye en ella. Y se cumplirá la oración: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Cuando en la tierra hay oración, el cielo muestra su favor. Tus oraciones nunca son en vano. A su tiempo el Señor dará su poderosa respuesta. ¿Por qué? Dios desea la unidad, la restauración, el amor, y por tanto te equipa y te enseña para que tu familia, punto número 3, permanezca unida a pesar de los errores. Génesis 12, 10 al 13 y 18 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer:
He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Abraham, recordemos un poco, había invocado a Dios y construyó altares para el Señor. Es decir, estaba viviendo en la tierra de Canaán, tierra que Dios le había prometido, y le dijo que allí le iba a bendecir con abundancia. Pero ahora sufre eso que llamamos una prueba en la fe. Hubo un gran hambre en la tierra, algo que no podía controlar nadie, algo que era inevitable. Ellos estaban en ese momento difícil. ¿Cómo reaccionas tú cuando, a pesar de hacer la voluntad de Dios, viene igualito nomás la crisis? ¿Cómo haces tú? Bueno, aquí viven una gran escasez. Es una escasez de alimentos, ¿se entiende? Dice gran hambre. Pero la crisis puede tocar a tus hijos, o a tu servicio a Dios, o tu vida emocional, o tu vida laboral, o tus finanzas, o tu matrimonio. En ese tiempo, cuando aparecían fuertes sequías, la gente descendía a Egipto a orillas del río Nilo. Entonces Abraham decide hacer lo que la mayoría estaba haciendo y comete un gravísimo error. La Biblia enseña que Abraham se equivocó, que por miedo al faraón quiere evitar su probable muerte a causa de la belleza de su esposa Sarai. ¿Y cómo lo quiere evitar? Con una mentira. Y en un comienzo aquella estrategia funcionó. Abraham recibió regalos del faraón por causa de Sarai, claro, creía que era su cuñado. ¿Sabes? A veces la mentira funciona. A veces la mentira funciona, pero solo sirve para engañarte, para hacerte creer que vas bien, y después te envuelve. Y cuando no te has dado cuenta, entras en razón, estás descendiendo por la colina en una bola de nieve imparable. Imparable. Más bien Abraham podría agradecer que Dios le reveló al faraón que ella era esposa de él y que no podía tocarla. Más bien que él puede agradecer a Dios que Dios haya intervenido. Aunque el resultado obviamente es vergonzoso. Son expulsados de esa tierra. Es vergonzoso. Por tus malas decisiones puedes vivir vergüenza, fracaso, decepción. Recuerda que allí, en ese mismo lugar, fue donde Abraham recibió a la sierva Agar, con la que luego tendría un hijo llamado Ismael, que va a ser antepasado de los enemigos del actual Israel. Pero como era de esperar, allí en Egipto, Abraham no edificó ningún altar. No hizo ni una sola vez más un altar como antes lo había hecho. Este nuevo hecho demuestra que él descuidó su comunión con Dios al acercarse al mundo. Presta atención a lo que está diciendo la palabra de Dios. El momento en que te empiezas a acercar al mundo, porque tienes que cumplir obligaciones, pagos, servicios, quieres mejorar las condiciones de tu familia, quieres entretenerte un poco más con algunos quehaceres, quieres de alguna forma asegurar tu futuro. Cuando empiezas a hacer cosas así, empiezas a descuidar tu comunión con Dios. Eso es inevitable.
Es inevitable, lo podemos decir todos aquellos que hemos sufrido esa situación. Solamente para poner un paño de alivio, una cataplasma fresca, el versículo 20 dice que salió Abraham y su mujer con todo lo que tenía. Presta atención, Abraham y su mujer. Después de semejante lío, ya te digo, muchos por menos de eso ya están poniéndole las maletas en la puerta al cónyuge. Dice Abraham y su mujer. Esta frase nos permite ver que seguían juntos. Estaban todavía unidos a pesar de todas esas equivocaciones que tuvieron. Bueno, ¿cuántas familias caen en el error de enfatizar las equivocaciones del otro? ¿Les recuerdan? De juzgar y condenar a la pareja, o al hijo, o a los padres. Cuando la palabra de Dios más bien nos manda a perdonar, a ayudar al débil, orar los unos por los otros. La cercanía del mundo es una influencia mortal. No puedes descuidarte. ¿Sabes dónde van tus hijos? ¿Sabes lo que tú estás haciendo cuando estás a solas? ¿Sabes exactamente cómo está tu corazón en relación a lo que dice el Señor? Dios desea la unidad, la restauración, el amor, y por tanto te equipa y enseña para que en tu familia, punto número 4, estén unidos a pesar de las diferencias. Génesis 13:1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenían, y con él Lot. Abraham y Sarai volvieron juntos a la tierra que Dios había dispuesto para ellos. Ese su periplo por el mundo, por Egipto, pues les había costado caro. Sin embargo, retornaron juntos, magullados, desportillados, pero juntos. Y seguramente durante el camino de vuelta hablaron de muchas cosas. A lo mejor tuvieron tiempo para ver las diferencias, los desacuerdos. Tal vez analizaron las situaciones en las cuales se equivocaron. Sin duda, habrán hecho una recapitulación de los hechos y se habrán sentido humillados delante de Dios por haberlo hecho. Pero siguieron juntos. Dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo podrían estar Abraham y Sarai juntos? Poniéndose de acuerdo, conviniendo en las cosas que les interesan y poniéndose de acuerdo. Pero es que fácil resulta para muchos dejar que las diferencias de opinión y los desacuerdos abran brechas al interior de la familia. Qué peligroso resulta que algunos, después de haber provocado una grieta en la pared de la unidad familiar, no quieran ni busquen la manera de reparar el daño pidiendo perdón, restaurando la relación a la condición en la que inicialmente se encontraba. A veces culpan al otro por los malos resultados, o destacan las debilidades con mayor intensidad que sus virtudes. ¡Ay, qué manera que tenemos los seres humanos para acordarnos de todo lo malo de los otros! Pablo nos manda un bote salvavidas. Efesios 4:1-3. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hace unos 15 días, poco más, en la reunión de familias vimos que la unidad y la relación familiar es afectada por el mal carácter de los miembros. Y a través de este pasaje de Pablo,
La enseñanza determinaba que para ser pacificadores de la familia y llevar la paz y la armonía al hogar, era necesario tomar en cuenta 5 aspectos del carácter que se deben promover, incentivar y reflejar siempre. El primero es diligencia. Según Pablo, para mantener la paz dentro o afuera de la familia, requerirá diligencia y dedicación. Tienes que tener la voluntad para hacer todo el esfuerzo necesario y entregarte completamente a la búsqueda de mejores días para tu familia con diligencia. Es comprometerse con el bien de la familia y esforzarse por aportar y no perjudicar. El segundo que dice es humildad. Eso te da poder y capacidad para aceptar la responsabilidad plena de tus errores, sin echarle la culpa a nadie más, sin querer racionalizar o encubrir. Cuando surge la discordia en la familia, puedes encontrar algo de culpa en otro. El orgullo va a buscar satisfacerse, pero la humildad te llevará a reconocer la parte del error en ti para pacificar la relación. Pedir y ofrecer perdón con mayor frecuencia. La tercera es mansedumbre. En presencia de la mansedumbre, los miembros de la familia están dispuestos a escucharte. Claro, cuando no estás hablando como un cañón, todos quieren escuchar lo que dices. Es menos probable que los desacuerdos lleguen a convertirse en asuntos emocionales, en los cuales el verse bien es lo más importante. Entonces las luchas por el poder disminuyen y la discusión razonable es la consejera, porque el respeto y la sensibilidad está en el trato de unos con otros. 4, la paciencia. Una persona verdaderamente paciente, lenta para la ira, no reacciona violentamente a los desacuerdos, no tira la puerta. Su conducta calmada quita el encendedor de los conflictos potenciales. Bajo presión, la paciencia mitiga las ofensas con su compostura. No muestra su enojo al ser atacada. Resolver las diferencias no siempre es rápido. Y puede ser incómodo inclusive, porque lograr la armonía es un proceso. No es un asunto instantáneo. Y misericordia. Cuando muestras la clemencia con que Dios te trata, cuando recuerdas que Él no te manda un piano desde el 5º piso, cuando haces las cosas mal, entonces estás haciendo lo que Él dice que se necesita hacer para cambiar la discordia en concordia. Las paredes que dividen a las familias empiezan a derrumbarse y las cuerdas que las unen se hacen más fuertes. Pues toma a pecho esta receta de Pablo para hacer las paces. Con dependencia en el Espíritu Santo, busca desarrollar estas 5 cualidades. Entonces, cuando abunden en tu vida, llegarás a ser un pacificador. Y delante de ti, los conflictos van a morir de muerte natural. Y se va a llenar de armonía tu hogar. Es que la convivencia demanda amor. El amor cubre multitud de faltas. El amor no se irrita, no busca lo suyo. No es altivo, no es orgulloso, no guarda rencor. Dios es amor. Entonces ve a Él y llena tu corazón para dar amor, perdón, tolerancia a tu familia. Cuando abunden estas virtudes en tu vida, llegarás a ser un pacificador. Y nunca más volverás a tener problemas provocados por ti al interior de tu familia. Dios desea la unidad, la restauración, el amor, y por tanto te equipa, te enseña, para que tu familia, punto número 5, recupere lo que se ha perdido. Génesis 13, 2, 4, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tierra, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová.
En los días de Abraham, los dueños de ovejas, de ganado, eran dueños de muchas riquezas. Estos animales eran mercancía valiosa. Se los utilizaba como comida, como vestido, como material para las tiendas, como sacrificios. Eran canjeadas por otros bienes y otros servicios. Y Abraham pudo observar el crecimiento y multiplicación diaria de su riqueza. Aunque había tenido un tropiezo y una caída en su vida, este hombre tuvo una virtud. Volvió a Dios. Sus riquezas eran inmensas. Y desde ese punto de vista, pues no tenía motivos para lamentarse. Pero después de la experiencia de un viaje equivocado a Egipto y del engaño al faraón, sintió el deseo, bueno, mejor dicho, la necesidad de recuperar su comunión con Dios. Después de que has metido la pata, pero ya empiezas a ver que las cosas se están poniendo en su lugar y están más o menos ordenándose, no te conformes. No te confíes. Encuentra la oportunidad de recuperar tu comunión con Dios. Siempre hubo para Abraham un camino de regreso al altar, como lo hubo para el hijo pródigo y para cualquiera que quiera volver a Dios. Los brazos de Dios, nuestro Padre, han estado y van a permanecer siempre abiertos para recibirlos. Porque siempre hay un camino para regresar a Dios. ¿Conoces ese camino? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Palabras de Jesús. El versículo 2 enseña que Dios había prosperado en gran manera a Abraham. Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. La riqueza no es mala en sí, es amoral. El asunto está en el destino que le das. Puedes glorificar a Dios con lo que tienes, o puedes perderte en una vida licenciosa y desordenada, como le ha sucedido precisamente al hijo pródigo, que vivió perdidamente después de que recibió la herencia de su padre. Dios te quiere bendecir, pero dale a Él siempre el primer lugar. No dejes nunca que se te olvide que Dios es primero, por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Dice el Salmo 145, versos 18 y 19. El Señor está cerca de todos los que le invocan. De todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. Invocar al Señor con temor y clamor tendrá como resultado que el Señor, que se encuentra siempre cerca de ti y tu familia, haga su voluntad concediéndote los deseos de tu corazón. Volviendo al pasaje, dice que volvió por sus jornadas donde había estado antes. Es el versículo 3. Hace que reflexionemos sobre la importancia de volver al camino correcto. ¿Cuánto te has separado? ¿Cuánto te has alejado del camino apropiado? No digo que estés viviendo perdidamente en el pecado. Solamente estás entretenido en otras cosas y has dejado tu comunión con el Señor. De eso estamos hablando. Cuando Abraham viajó a Egipto, la tierra de Israel estaba sumida en la hambruna. Bueno, es posible que Abraham, para no ser asaltado, haya fingido ser pobre. Eso dicen algunos relatos tradicionales. Y ahora, como la situación ha cambiado, pues ahora vuelve y puede pagar las deudas que había dejado en esa tierra. Esas deudas estaban referidas a las que contrajo para pagar el albergue, el alimento durante su primer viaje. Tal vez con tu familia has descuidado cosas, has dejado pendientes, o has pasado por alto fundamentos vitales de la vida familiar, como el valioso tiempo de pareja
el diálogo calmado y sincero con tus hijos, con tu cónyuge, el tiempo de calidad destinado a tu familia, o ya no el trato de la esposa asistiendo a su esposo como una verdadera ayuda idónea, o ese caminar constante del esposo compartiendo con ella las tareas de la casa que los cobija, no es ayudándola, sino compartiendo. Al final del pasaje dice que Abraham volvió al altar que había hecho antes y allí invocó de nuevo a Dios. Te preguntaba si tal vez has dejado algunas cosas pendientes. Como él dejó cosas sin pagar. Y cuando el Señor estuvo ya en plena relación con él, a raíz de haberse rendido y haber armado otra vez un altar, entonces puede ir y pagar todo conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que estés a cuentas con tu familia. Porque quien tiene una buena comunión con el Señor tendrá una buena relación con su familia. Porque el tiempo de oración lo utilices para que el Señor te hable y te hace reconocer lo que está mal. Y de igual manera te instruye a través de su palabra para hacer las cosas bien. No puedes dejar tu relación con el Señor. No te confíes. No te entretengas en tu trabajo. No digas, ya habrá tiempo para eso. Pero esto no termina aquí. Hay otra cosa prometida. La bendición, dice, no era solo para Abraham, sino para todos los pueblos de la tierra. Serán benditos en ti. Eso es lo que le dijo a Abraham. Y esto es algo que deberíamos nosotros tomar en cuenta. Porque tú y yo somos parte de todos los pueblos de la tierra. Aún los que no conocen al Señor. Aún los que no conocen al Señor. El alcance de la promesa de la bendición nos incluye a todos los que estamos vivos en este día. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué clase de bendición? Bueno, eso no es lo que dice claramente aquí, pero este es el nacimiento de algo que es importante para ti y para mí. Sabemos que la primera parte de la promesa se ha hecho realidad. Y entonces tenemos la confianza que esta parte que está dirigida a nosotros se va a hacer realidad también. ¿Qué necesitas? La llave para abrirla. ¿Y dónde está? Pues la encuentras cuando sigues el viaje de Abraham. Y una pista te da Primera de Juan 3:23-24. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si crees en el Señor Jesucristo y su obra, si amas a tu familia fraternal y a tu familia espiritual con el amor de Dios, si cumples sus mandamientos y le eres fiel, como Él es fiel a su palabra, puedes esperar que todas sus promesas se cumplirán en ti, en tu familia y en tu iglesia. Verás que tienes el regalo más grande que Dios puede darte en esta tierra. Tienes la posibilidad de disfrutar del amor de tu familia. Tienes la bendición del Señor. Tienes la promesa de Él. Pero depende de ti. A ti que te ha llamado. A ti que en este momento, quién sabe, estás escuchando el mensaje y te está hablando. Y te dice, deja todo de hacer y ven conmigo. ¿Le crees? Seguramente, como en todas, habrá dificultades en tu familia o situaciones que generan tensión para ese momento. Es necesario, como Abraham, fortalecer tu comunión con Dios, fortalecerte en Él y seguir su dirección y consejo. El Señor sabe lo que hace y a dónde te está llevando. Tu familia no es un problema, más bien es una bendición de Dios para tu vida. Depende de ti cultivarla, valorarla, cuidarla, de tus propias reacciones, de las influencias del mundo, de los ataques de Satanás. Más bien, dedica mucho más tiempo a orar por cada una de las familias de la iglesia
confiado en que el Señor hará en sus vidas una poderosa obra de restauración. Vamos a orar. Señor, en esta mañana en la que hemos repasado el pasaje de la vida de Abraham, nos damos cuenta de nuestras falencias y nuestras carencias y, Señor, acudimos a ti. Porque estas carencias y falencias están afectando a nuestras familias. Señor, queremos pedirte perdón por haber descuidado tanto tiempo, por no haber prestado atención y simplemente poner parches para tratar de llevarnos bien aparentemente. Señor, queremos que este ciclo de la familia haya servido para que tú nos hables al corazón y para que nos hagas dar cuenta de lo que está mal en nosotros, para que te pidamos de todo corazón que como hace el alfarero, Señor, pongas tus manos en nosotros que somos barro, que no somos nada y que necesitamos tanto de ti. Señor, encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, oramos por las familias de la iglesia, oramos por todas aquellas familias que tienen conflictos, para que, Señor, a partir de hoy, reconociendo su condición, se puedan acercar a ti y dejen que tú obres en sus vidas y restaures completamente esas relaciones familiares. Gracias, Dios, también porque nos permites encomendar nuestros trabajos, lo que realizamos frecuentemente y cada día y que nos sirve para recibir el sustento que tú nos das. Gracias, Dios, por ese sustento. Gracias por esas bendiciones sobre los trabajos que realizamos. Gracias, Dios, porque no nos permites apartarnos también de tu obra y porque podemos ser parte de su crecimiento y su edificación. Haznos fieles, Señor, a ti y a cumplir lo que tú nos demandas. Gracias, Dios. Te damos porque en esta semana podemos esperar el cumplimiento de todas tus promesas. Podemos esperar que a partir de ahora nuestras vidas tengan mejor ubicación y sentido. Y podemos esperar, Señor, honrarte y glorificarte a partir de este mismo momento, porque hemos entendido así. Iremos en este instante a hacer un altar, en el mismo lugar donde estemos, para encontrarnos contigo y para rearmar nuestra relación de comunión personal contigo. Muchas gracias, Señor, te damos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor guíe nuestras vidas y que a través de entender el sentido de lo que Él hizo a través del sacrificio de Jesús, podamos vivir verdaderamente vidas que le agradan y le hacen sonreír. Que Dios me los bendiga, que tengan linda semana y nos preparemos para mejores cosas. Hasta muy pronto. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.